hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. La esperanza está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Y como un solo pueblo vamos a llenar su trono de alabanzas. Que se escuche fuerte la voz de aquellos que creen en su nombre. ¡Vamos! Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán
Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Otra vez estamos aquí, ¿verdad? Para juntos ir a la palabra y que la palabra del Señor traiga esa claridad que cada uno necesita. Hoy en día podemos tener muchos conceptos o muchos pensamientos acerca de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero realmente lo que el hombre necesita escuchar a Dios en su caminar, escuchar a Dios en su vida. La palabra del Señor es muy interesante, donde cuando el hombre empieza a meditar en ella, simplemente la palabra va a reflejar lo que hay en el corazón de él o en el corazón de ella. Cómo se encuentra esa persona, cómo se encuentra su vida, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que podemos mencionar es, así como para hacer una casa segura, firme y estable. Si queremos ver una casa firme, segura y estable, tenemos que construir un buen cimiento o fundamento en aquella casa. Porque por más que esta casa pueda ser construida bien alta, pueda verse de una forma muy atractiva, si no tiene un buen cimiento, fundamento, simplemente va a ser derrumbada y va a caer en una gran ruina, ¿verdad? Esto quiere decir que si queremos ver una casa estable y segura, va a depender mucho del tipo de cimiento con el que esté hecho esta casa. Entonces podemos decir que la casa depende del cimiento, ¿verdad? De la misma forma pasa en la vida del hombre. El hombre está construyendo su vida a veces basándose en sí mismo, basándose en lo que él puede hacer, basándose en lo que él puede lograr, puede alcanzar. Está basándose en sus propias fuerzas. Pero lo cierto es que en esta vida siempre nos encuentran, porque nosotros no creamos los problemas, pero bueno, a veces sí. A veces pasan circunstancias difíciles, circunstancias complicadas, momentos inesperados que no pensábamos pasar y capaz que en estos tiempos estamos pasando. Y cuando el hombre o el ser humano está apoyándose o está basando su vida en sus propias fuerzas, en lo que él puede lograr, en lo que ella puede hacer frente a los problemas que va a acontecer en su vida, lo que va a suceder es que ciertamente esta persona se va a cansar, esta persona se va a cargar. Y así como la casa, ¿verdad?, que depende del tipo de cimiento, de la misma forma el hombre depende en qué se está apoyando, en qué se está sosteniendo. Si es en uno mismo, lo que va a pasar es que va a fallar, porque no somos perfectos. Vamos a fallar, se va a equivocar esa persona. Pero lo cierto es que en la palabra encontramos que Dios es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el sostén de nuestra vida. Y la palabra del Señor genera o produce un cimiento, un fundamento en nosotros, que nos hace estar estables, seguros en Dios. A pesar que podamos ver situaciones a veces muy lejanas a lo que la palabra nos puede estar, ¿verdad?, transmitiendo. Podemos ver escenarios a veces complicados a nuestra vista, a veces muy difíciles, pero ciertamente la palabra del Señor produce una fe. Y esta fe es la confianza en Dios. Cuando simplemente el hombre deja de confiar en sí mismo. Solamente la palabra puede generar ello, genuinamente, auténticamente, para que el hombre pueda vivir ahí en su vida, ver eso en su caminar, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a leer una parábola muy conocida, muy leída y capaz muy escuchada, que está en Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a leer esta parábola. Los dos cimientos. Y dice el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Algo muy interesante, la palabra nos quiere enseñar en estas palabras que Jesús empieza a soltar, ¿verdad? En Mateo 7:24. Una de las cosas que podemos ver que Jesús menciona, aquel que oye sus palabras y las hace, dice, le comparará, con un hombre prudente. Y el que haga lo contrario, con un insensato. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Cuando a veces muchas personas han leído esto, o hemos leído por un tiempo, nos hemos enfocado mucho en lo que el hombre haga, y aquel hombre que hace es prudente, y aquel hombre que no hace es simplemente insensato. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús llama prudente a esta persona? Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? ¿Verdad? Usualmente cuando leemos estos versículos, bueno, el hombre tiene que hacer lo que Jesús dice, pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está hablando el Señor? Vamos a ir paso a paso para poder entender y comprender lo que estos versículos, lo que esta palabra acerca de los dos cimientos nos quiere enseñar, ¿verdad? Vemos lo que viene a cada casa, ¿verdad? El hombre que construye su casa sobre la roca y el hombre que construye su casa sobre la arena. Dice la palabra del Señor que cada uno va a tener un fin totalmente diferente, ¿verdad? Del uno al otro. Uno va a estar estable y el otro simplemente va a caer en una gran ruina. Pero estas palabras que Jesús está hablando se da en la vida del hombre? ¿Cómo se dan estas cosas en la vida del hombre? ¿En cuáles palabras nos debemos de preguntar? ¿En cuáles palabras el hombre se encuentra caminando en este mundo? ¿En cuáles palabras el hombre se encuentra caminando en este mundo? Porque Jesús dice, si el que oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Eso quiere decir algo muy interesante, que el hombre no está caminando en las palabras del Señor Jesús. Por eso nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿O qué está haciendo el hombre en esta vida? ¿Hemos leído esto? Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas también Jesús empieza a hablar este mismo versículo, pero de una forma un poquito añadiendo unas palabras más. Y está en Lucas 6, verso del 46 al 49. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Algo muy interesante la palabra nos quiere enseñar en este escenario, ¿verdad? Acerca de los dos cimientos. En Lucas podemos ver que Jesús comienza haciendo una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El verso 46 menciona eso. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué está dando a entender el Señor Jesús con estas palabras o con esta pregunta, verdad? Nos da a conocer el Señor Jesús que el hombre no está haciendo la voluntad de Él. Por eso hace esta pregunta, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Da a entender que el hombre no está haciendo lo que Jesús dice, que no está haciendo la voluntad de Él. Entonces, ¿qué voluntad el hombre está haciendo? Nos debemos de hacer esa pregunta, ¿qué voluntad el hombre está haciendo? Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, verso 3, ¿qué es lo que la palabra nos enseña en ese versículo? Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algo muy interesante, ¿verdad? La palabra nos enseña acerca de cómo está caminando el hombre. Y lo que la palabra nos enseña es que el hombre está haciendo su propia voluntad. Está caminando en su propia voluntad, según sus propios pensamientos, mirándose a sí mismo, confiando en sí mismo, teniendo una forma de ver esta vida, ¿verdad? Conforme a su propio parecer o criterio. Eso es lo que la palabra nos está mostrando. Jesús hace esa pregunta muy interesante, ¿verdad? Y alguien dirá, por ejemplo, una persona puede decir, o no, puede comentar, o puede estar pensando, pero no veo nada malo en mi forma de vivir, en mi estilo de vida. No veo nada incorrecto. Hago buenas cosas y no daño a nadie. Ayudo a otras personas, ¿verdad? Entre otras cosas. Y tienen el pensamiento que, o creen que Dios se agrada de él o de ella por la forma o por la manera que viven. Y puede ser que esta persona está siendo caritativa, está siendo bondadosa, ¿verdad? A la vista del hombre. Eso lo podemos mencionar, lo podemos decir y tenemos que decirlo. Porque, ¿qué es lo que la palabra está hablando cuando la palabra dice que el hombre está caminando, mujer o varón, según su propio parecer, según su propio criterio? ¿Qué está hablando la palabra cuando menciona esto? ¿Verdad? Cuando una persona habla de esta forma acerca de cómo se ve a sí mismo o cómo se ve a sí misma, ¿verdad? Cree que el pensamiento que está teniendo tiene alguna relación con lo que a Dios le agrada, ¿verdad? O cómo Dios le mira. Muchas personas piensan, bueno, vivo de esta forma y no creo que Dios se moleste por esto, no creo que Dios se enoje por esto. Yo creo que Dios se está agradando por las cosas que hago. Y tiene este pensamiento y piensan que Dios también piensa de la misma manera que ellos. Pero vamos a ir a Isaías. Isaías nos muestra una verdad acerca de cómo se encuentra el hombre entre sus pensamientos, su proceder, y cómo están los pensamientos de Dios, su voluntad, el camino que Él ha establecido para quienes Él llama, para quienes Él trae, ¿verdad? Para quienes la misericordia de Dios los alcanza. Vamos a ir a Isaías 55, del 6 al 9. Isaías 55, del 6 al 9, nos dice la palabra acá: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra nos empieza a mostrar acá que hay una gran separación, ¿verdad? Una gran diferencia entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Entre el camino que Dios ha establecido para el hombre y el camino que el hombre construye según su pensamiento, según su criterio. El hombre no conoce a Dios, pero cree que sí. El hombre no camina conforme a la voluntad de Él, pero cree que sí lo hace, ¿verdad? El hombre piensa que está cercano a Dios. El hombre piensa que está cercano a Dios porque este mundo o la gente que le rodea le dice que es una buena persona. Pero la verdad es que está separado de Dios, que su corazón está totalmente separado de Dios. Porque el problema del hombre no radica en lo que el hombre haga. El problema del hombre radica en su corazón, está dentro de él, ¿verdad? Ciertamente la verdad es que el hombre está separado de Dios y la voluntad y los pensamientos del hombre están totalmente lejanos a los de Dios. Vemos que en estos versículos, en Lucas 6:46,
el Señor Jesús empieza soltando esta pregunta, dando a entender cómo se encuentra el hombre, ¿verdad? Y lo que el hombre no está haciendo. El verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Y entendemos que el hombre solo va a poder hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Es la palabra que lo lleva a hacer la voluntad de Dios. Sin ella, entendemos, por el versículo anterior que hemos visto, que el hombre está caminando según su propia voluntad. Entonces, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Es Dios quien trae al hombre, eso lo hemos visto en otros momentos, para que conozca al Hijo, para que conozca a Cristo por medio de su palabra. Y es la palabra del Señor que lo lleva al hombre a hacer su voluntad. Sin la palabra, el hombre va a hacer su propia voluntad y simplemente va a andar conforme a sus propios pensamientos. Vamos a leer este versículo, ¿verdad? El 48, porque dice, el hombre que oye mi palabra y las hace es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Gracias al fundamento, esta casa, ¿verdad?, se mantuvo firme. Para que un cimiento esté ligado, sujeto a la roca, antes de ello, ha tenido que ver un trabajo de ahondar y cavar en tierra. Y la pregunta que nos hacemos es, las palabras del Señor Jesús, ¿a dónde es enviado? ¿A lo que el hombre está haciendo para que el hombre sea corregido? ¿O es enviado directamente al corazón del hombre para que el hombre sea transformado? Y ciertamente la palabra es enviada al corazón del hombre. Ahora vamos un poco a preguntarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando dice la palabra que el hombre tiene que hacer? Porque muchos pensamos, muchos hemos pensado, o muchas personas piensan inclusive que tienen que hacer muchas cosas cuando leen este versículo. Algunos piensan que tenemos que empezar a hacer eso o aquello. Por ejemplo, tenemos que no ser mentirosos, tenemos que no ser egoístas, no ser codiciosos. Tenemos que compartir capaz lo que tenemos. Tenemos que servir en la congregación donde estamos, en una área. Tenemos que servir, tenemos que hacer esto. Tenemos que hablarle de Dios a la gente, entre otras cosas más, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No decimos que todo lo que hemos mencionado esté mal, todo lo contrario. Sino que cuando el creyente solo ve la Biblia como algo más que cumplir o como algo más que tengo que hacer, ¿verdad? Y no puede ver a través de la palabra cómo se encuentra su corazón, ahí está el gran error. Porque simplemente la palabra nos muestra, del Antiguo al Nuevo Testamento, nos muestra cómo se encuentra el corazón del hombre y cómo se encuentra su naturaleza. En este versículo tenemos que acordarnos que es por la palabra que el hombre hace la voluntad de Dios. La palabra es enviada al corazón del hombre para que simplemente el hombre sea transformado por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué obra hace la palabra en este escenario? ¿Qué es lo que la palabra hace en este escenario? ¿Qué es lo que la palabra construye? ¿Qué es lo que la palabra forma o genera o produce en este escenario? A veces pensamos que es la fuerza, cuando leemos estos versículos pensamos que es nuestra fuerza, que es nuestra determinación, por lo que hacemos, que estamos en Cristo, ¿no? A veces pensamos que cuando dice que esta persona puso su fundamento sobre la roca, a veces pensamos que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y empleamos nuestra fuerza, empleamos nuestra determinación, empleamos muchas cosas que provienen de nosotros, pero lo cierto que va a pasar es que nos vamos a cansar.
te vas a cansar, nos vamos a cargar o te vas a cargar y simplemente te vas a frustrar. Porque esta obra es solamente de Dios. Es Dios quien puede hacer esta obra, no el hombre. Pero el hombre a veces cree que sí lo hace. Y simplemente vemos que si no fuera por la palabra, en el hombre caminaría según su voluntad, ¿verdad? Si no fuera por la palabra en el corazón de él, simplemente caminaría según sus propios pensamientos. Entonces, entendemos que la palabra es la que ahonda, es la que cava, que se profundiza en el corazón del hombre. Dice la palabra del Señor que este hombre cava, ahonda, ¿verdad?, en tierra y pone su fundamento sobre la roca. Es la palabra que tiene que cavar, es la palabra que tiene que ahondar en el corazón del hombre, para que el hombre simplemente esté firme, seguro en Dios. Donde la palabra abre los ojos del entendimiento del hombre, para que él pueda ver y entender y reconocer algo muy importante a través que la palabra muestra, a través de la imagen que solamente la palabra puede mostrar. Y simplemente lo que la palabra muestra al hombre es cómo se encuentra él, cuál es su condición delante de Dios, cómo se encuentra caminando en este mundo, cómo se encuentra su corazón. La palabra transmite la imagen real que solo la palabra puede mostrarle al hombre para que el hombre pueda verse. La palabra es la que abre el entendimiento del hombre para que el hombre pueda realmente contemplar cómo se encuentra él, cómo se encuentra su corazón corrupto, totalmente engañoso, perverso, cómo se encuentra su naturaleza, simplemente con la tendencia a pecar. La palabra muestra eso al hombre en primera instancia. Es por ello que la palabra oída continuamente, la palabra que es regada en el corazón del hombre, continuamente produce un fundamento en él, donde es la misma palabra que genera una dependencia hacia Dios. Así como la casa depende del fundamento puesto en la roca, el hombre depende de la palabra en su vida, depende de Dios. En cambio vemos que en el verso 49, ¿verdad? Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa, ¿verdad? El hombre que edificó su casa sobre la arena, es algo fácil y sencillo de hacerlo, a diferencia del hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Si la roca representa a Cristo, donde el hombre, ¿verdad?, donde el hombre es puesto por la palabra en su corazón, entonces, ¿qué representa la arena? Que es algo fácil y sencillo. Lo que este escenario nos muestra, simplemente lo que nos muestra la palabra es que lo que representa la arena es cuando el hombre hace su propia voluntad, camina según su parecer. Él o ella piensa que está bien, porque no le pasa nada circunstancial en su vida. Tiene un buen trabajo, puede tener buenos ingresos, ¿verdad? Puede tener una familia estable a su vista, a sus ojos. Él o ella capaz pueden pensar que está todo normal, está todo súper bien. Entonces están confiados y seguros. Así como la casa, ¿verdad?, que es construida sobre la arena. Parecía algo seguro y estable, pero simplemente vino algo con gran fuerza y la derrumbó. Y fue grande su ruina, ¿verdad? Lo que en esta vida va a acontecer simplemente no es algo tan ligero. Hay momentos en la vida que pasamos momentos muy fuertes, momentos muy complicados, muy delicados, ¿verdad? Por un lado podemos mencionar las cosas externas que vienen siempre en esta vida, los problemas, las circunstancias, escenarios muy complicados, donde el hombre es llevado por lo que ve, donde el hombre es llevado por lo que oye. Simplemente el hombre es llevado por lo que percibe en esta vida. Cuando
en el hombre no hay palabra, simplemente está propenso y vulnerable a ser llevado por lo que está viendo, a ser llevado por lo que le está aconteciendo en su vida. Inclusive podemos mencionar que el hombre es afectado en gran manera por las cosas que está viendo, por las cosas que está percibiendo en su vida. Hemos visto situaciones que inclusive han sido tan perjudiciables para esa persona que inclusive le ha costado la vida. La palabra del Señor nos muestra que en esta vida va a haber muchas situaciones complicadas, donde simplemente el corazón del hombre o el hombre en sí se encuentra simplemente vulnerable a esas cosas. Pero también vemos por otro lado que son aquellos deseos, ¿no?, que son buenos, que habitan en el corazón del hombre. No, son totalmente perversos, son malos, dice la palabra. La palabra nos enseña que lo que le lleva al hombre a cometer los actos capaz incorrectos, actos totalmente lejanos o rebeldes a la voluntad de Dios, son aquellos deseos que se encuentran en su corazón, donde simplemente le va a generar o va a producir, cuando el hombre camina de esa forma, un sufrimiento en su vida. Como dice Santiago, capítulo 1, verso 14, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 14, la palabra nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído o seducido. En la versión lenguaje actual dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan, ¿verdad? Son estos deseos simplemente que al hombre le llevan a caminar de una forma errada, siendo perjudicados ellos mismos. Acordémonos que ambos hombres en este escenario que Jesús está hablando en Lucas 6 oyeron la palabra, pero solo uno hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Simplemente vemos que la palabra ahondó en la vida de uno y en el otro no. Por la palabra simplemente continúa en la vida del hombre, donde es la palabra que le muestra cómo se encuentra él o ella, y donde la misma palabra trae una apertura en el entendimiento del hombre para que comprenda la condición en el que se encuentra y la necesidad de Dios que simplemente el hombre tiene en su vida. Y también a la misma vez la palabra del Señor produce o genera una dependencia donde el hombre disfruta conocer a su Creador. No algo obligatorio, no de provisiones, no de esas cosas, ¿verdad? La otra persona que construye su casa sobre la arena simplemente oyó la palabra y no hubo una continuidad en su vida de la palabra oída sobre su corazón. Y si la hubo fue muy escasa, donde simplemente el hombre tiene una manera de ver la palabra como un libro de reglas, como algo más que hacer. Esta persona no pudo ver su condición, simplemente camina según su propia voluntad, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor tiene que abundar y cavar en nosotros, tiene que afirmarnos en Dios. Solamente la palabra puede hacer esa obra, ¿verdad? Qué necesario es que la palabra abunde en nuestras vidas, porque es la palabra que transforma la vida del hombre, trayendo un discernimiento en la vida del hombre, donde es la palabra que le hace ver la diferencia de la voluntad de Dios y su propia voluntad. La palabra trae un discernimiento que separa, simplemente la palabra nos hace ver a nosotros en esta vida, cuando estamos caminando en esta vida, cuando hay momentos, en situaciones, en el cada día vemos cómo la palabra produce un discernimiento que nos hace ver cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios, y es nuestra propia voluntad, ¿verdad? Para que el creyente pueda caminar simplemente haciendo la voluntad de Dios en su vida y no la suya. Lo interesante es que Jesús en Mateo lo llama prudente a este hombre. Y la pregunta es ¿por qué llama prudente? Una persona que es prudente simplemente es precavido, ¿no? Ve el peligro, simplemente lo evita. El prudente hace lo que es necesario hacer.
Y simplemente el hombre es prudente cuando el hombre va a la palabra de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Estás construyendo sobre la roca, que es Cristo? ¿Por la palabra oída sobre tu vida continuamente? ¿O estás construyendo sobre la arena? ¿Estás caminando según tu propia voluntad? ¿Estás simplemente confiando en lo que tú puedes hacer? En estos momentos difíciles que estamos pasando a nuestra vista, pero ciertamente Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios en esta noche nos llama a su palabra, a ir a su palabra. Pero a veces simplemente no lo podemos hacer solos, porque en un momento es algo muy difícil de hacerlo. Por eso, como iglesia, te animamos y te pedimos que por favor, si estás pasando situaciones difíciles en tu vida, anímate a escribirnos. Estamos para servirte. Estamos para servirte con el corazón que Dios nos ha dado mediante su palabra. Y la pregunta a la misma vez es esta, ¿no? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Es importante preguntarnos eso cada día en nuestra vida. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre lo que nos parece bien? ¿Sobre lo que quiero yo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios? Amén. Así es que te animo a que la palabra abunde en tu vida y también a que te sigas discipulando. Y si no lo estás haciendo, por favor, comunícate para poder juntos animarnos y juntos ir a la palabra y ser edificados por ella. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra oída sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo por medio de tu palabra en nosotros, Señor. Ciertamente es tu palabra quien hace la obra, porque eres tú, Señor, quien hace la obra en nuestra vida. Eres tú, Señor, en el nombre de Jesús, quien nos afirma, quien nos establece en el nombre de Jesús en ti. Es tu palabra en nosotros, Señor. Es tu obra. No es la obra del hombre, no es la obra, Señor, de nosotros, sino es la tuya. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio, Señor. Gracias, Padre, porque solamente tú nos haces ver cómo estamos realmente, cómo está nuestro corazón. La necesaria, Señor, presencia de tu palabra en nuestra vida, porque sin ella simplemente iríamos de nuestra propia voluntad y seríamos realmente en gran manera perjudicados, Señor. Gracias. Gracias por la persona que está viendo esto. Que tu palabra o que este mensaje, Señor, sea esa semilla sembrada en su corazón. En el nombre de Jesús. Y oro por la palabra en él o en ella, Señor. Para que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús no vuelva vacía. Sino que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, cumple el propósito por el cual tú envías, Señor, tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque en ti encontramos una esperanza perpetua, una esperanza firme, una esperanza segura, que no se acaba solamente en esta vida, sino que perdura para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.